Comenzamos. Estábamos viendo este tema con lo que es el cableado estructurado, y decíamos que el cableado estructurado tenía que ver con todo eso de pues, poner los cables de una forma, de manera que estén ordenados, que no haya problemas a la hora, por ejemplo, de hacer ampliaciones o a la hora de cambiar los puestos de trabajo, etcétera, ¿no? Y que de alguna forma nos servía, ¿no?, estos estándares que nos planteaban para que todo el cableado pues, fuera, digamos, por los sitios correctos, canalizado adecuadamente, para evitar gastarnos más dinero en el futuro, que al final es lo que hay detrás de todo esto. Si recordáis eso, veíamos que había dos estándares fundamentales, que era el 568C, que hablaba de los tipos de cable, ¿no?, el cableado, y el 569C, que tenía que ver con todo lo que son los espacios de trabajo y los tipos de canalización. Entonces, partiendo de este 569C, veíamos que nos hablaba de distintos estándares o distintos elementos que teníamos, por ejemplo, dentro de un edificio, pues lo que era a nivel de planta, teníamos el subsistema horizontal, todo lo que incluye una planta, que es todos los cables, las canalizaciones de esa planta, tiene que ver también con el distribuidor de planta, ¿vale?, y los puntos de consolidación que pueda haber en esa planta, bueno, todo lo que hay en una planta de un edificio. Veamos también que en cada planta tenemos un distribuidor de planta, todos ellos se unen en lo que es el distribuidor de, ¿no?, en lo que es el subsistema vertical, lo que llamamos en inglés, ¿cómo se llama en inglés? Backbone, ¿verdad? Que había un distribuidor principal en el edificio, ¿vale?, que era el distribuidor de edificio, del que hoy vamos a hablar un poquito más, y que si teníamos varios edificios, pues teníamos un campus, con lo cual tenía que haber también un distribuidor principal de todo el campus, que sería pues el distribuidor de campus. Bien, el otro día estuvimos hablando de las áreas de trabajo y decíamos que cada área de trabajo tenía que tener por lo menos ¿cuántas tomas? Tres, ¿no? Hola, nada, era para hablar para esto de la pantalla. Sí, de momento lo tengo retirado, que hasta que no sepa cómo funciona. Eso, que nos iban a dar una charla, sí, Eduardo, o un manual, no sé. que los tienen en la ESO y nos dicen un poco cómo, vale, cómo sí, llevar. porque de momento no sé ni cómo. Sí, ellos lo que hacen Ni suelen cómo hacer es conectarla. enganchar el ordenador aquí, pero bueno, Sí, pero hace falta un cable. las posibilidades y para escribir y eso, ¿vale? Pero que ya nos darían. Vale. Espera a ver si el lunes que viene en la reunión del departamento se puede hacer ahí. Vale, fenomenal. Bueno, muy bien, gracias. Hasta ahora. Entonces, primera cosa que decíamos, que dentro de cada área de trabajo tiene que haber tres tomas. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo quiero conectar mi ordenador, pero también mi teléfono que funciona sobre voz over IP, o mi impresora, o lo que sea, ¿no? Entonces, para futuras ampliaciones necesito tomas suficientes. También decíamos algo importante, y es que la distancia máxima que hay entre mi ordenador y la toma de telecomunicaciones no debe superar los 5 metros. Luego veremos también por qué. Bien, más cositas que vimos el otro día es que dentro del sistema horizontal también podía haber esos puntos de consolidación, que es cuando yo quiero, pues si acaso quiero cambiar en el futuro, pues tener puntos en los que pueda cambiar fácilmente los cables y organizarlos bien. Y que la topología que utilizamos dentro de cada planta es topología en estrella, siempre. Vimos también los distintos tipos de canalizaciones que podemos tener, ¿no? Y hablábamos de 6 canalizaciones distintas. Una era bajo suelo, ¿no? Es decir, eso ya cuando se hace la obra se planifica por dónde van a ir las canalizaciones y se hace. Para que eso tenía limitaciones, ¿verdad? Sí. ¿Qué limitaciones tenía este tipo de canalización? Que no se podía aumentar. Era poco flexible, no se podía aumentar, ¿vale? Es decir, una vez he llenado toda la canalización, ya no hay espacio para más. Reemplazar cables que han sido. Si se me ha dañado un cable, se me ha roto, se me ha lo que sea, no puedo cambiarlo tampoco fácilmente, ¿vale? Es muy complicado. Entonces, frente a esto, decíamos que era mucho más versátil el falso suelo o suelo técnico, que pues no tenía todas esas limitaciones que tenía la canalización bajo suelo. Y lo mismo que en el suelo teníamos en el techo, que era el techo técnico, ¿vale? Y veíamos otros 3 tipos de canalizaciones, que eran ¿cuáles? Pared. Por pared, es decir, lo que es dentro de. La del techo. La de techo, pero no techo técnico, sino techo normal, es decir, colgando. Superficie. Y una más que era la de superficie, ¿vale? Que eran las 3 que teníamos aquí. ¿Vale? Techo, esta es para naves y sitios en los que la estética no importaba mucho, ¿no? Que va ahí colgado el techo sin estar oculto. Esta que es también para zonas en las que no hay demasiado tránsito o no va mucha gente, y para llevar mazos grandes de cableado, pues eso, por paredes y tal, a través de rieles o canaletas, ¿vale?
¿Vale? Esta sería en superficie. Y por último la de pared, que decíamos que esta también hay que proyectarla en obra, porque tienes que ir picando, si no, tienes que hacer rozas para meter los cables. Y es un poco rollo si no lo has previsto ya desde el principio. Bien, pues vamos a ir un poquito más allá y vamos a hablar de lo que es el distribuidor de planta. Bien, el distribuidor de planta, ¿qué es el distribuidor de planta? ¿Qué es físicamente el distribuidor de planta? Un armario que distribuye la red por la planta. Vale, o sea, puede ser un armario, un rack, puede ser. Vale, puede ser un rack o pueden ser varios, ¿no? ¿Dónde está físicamente ese rack o esos racks? En la sala de telecomunicaciones. Normalmente se destina una sala entera, que es lo que se llama la TR, ¿no? La sala de telecomunicaciones, para meter todo lo que es el distribuidor, todos los racks que tengamos ahí. Es decir, si yo tengo muy poquito, por ejemplo, imaginad que solo tengo el rack este chiquitillo, no me hace falta una sala para eso. A ver, que a lo mejor puedo tenerlo pues, en un despacho o puedo tenerlo en, ¿no? Hombre, en el servicio no es conveniente, ¿no? Pero sí a un sitio un poquito protegido para que no haya problemas, ¿verdad? Pero si yo empiezo a tener ya, imaginaos armarios como de este tamaño, ¿no? Este que está detrás de la pantalla, que ya son grandes, ¿no? Que ya necesitan pues, un mantenimiento más exhaustivo, pues lo que me interesa es tenerlos en una sala donde estén bien protegidos, donde estén bien con el entorno, digamos, adecuado en cuanto a refrigeración, en cuanto a ventilación, en cuanto a iluminación, ¿no? Que sean suficientemente buenas las condiciones para que no se me estropee lo que tengo aquí dentro, que son muchas cosas, ¿vale? Pero si tengo varios armarios de estos, pues eso ya no me cabe en cualquier sitio, ya la sala de telecomunicaciones tiene que ser más grande. Entonces el tamaño de la sala de telecomunicaciones depende de lo que yo tenga en esa planta. Depende a cuántos equipos tenga que dar servicio. No es lo mismo que tenga que darle servicio a 20 equipos que a 200. ¿Vale? No tiene nada que ver. ¿Vale? Por eso lo que nos dice es que ese distribuidor de planta, que normalmente va a estar en la sala de telecomunicaciones, depende un poco, dice, de la dimensión de la red, de mi red. Cuanto más grande sea mi red, más equipos tenga, más grande será el distribuidor de planta, con lo cual necesitaremos una sala más grande. Dice, ¿dónde se ubica? Es decir, ¿dónde se sitúa el distribuidor de planta? Pues depende también. Es decir, no hay un sitio estándar. No se dice, bueno, en la esquina, no. Depende. ¿Y de qué depende? Pues sobre todo de esto que veis aquí. Que dice, mira, los cables, desde el distribuidor hasta cada una de las rosetas, no debe superar nunca los 90 metros. Dice, bueno, pero 90 metros es un montón, ¿no? Un montón. 90 metros es poco. O no, es decir, imaginaros, vamos a pintar por aquí. Imaginaros que mi planta es así. No sé si se ve. No, esto no se ve. Pero ahora se va a ver. Minimiza, a lo mejor con el foco se ve. Vamos a moverlo para allá y ahora se ve. Vale. Imaginad que esta es mi planta y mi planta a lo mejor son, pues imaginad, 50 metros por aquí y 40 metros por acá. ¿Vale? Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tuviera aquí mi sala de telecomunicaciones, ¿no? Mi distribuidor ahí metido en la sala de telecomunicaciones, y llevo mi canalización por aquí por la pared, y quiero dar servicio a un equipo que esté aquí, pues ya no puedo, ¿no? ¿Vale? Eso simplemente con 50 por 40 metros. ¿Vale? Ya no llegaría porque serían 50 más 40 y ya llega a los 90 que me permite el estándar. ¿Vale? Hombre, tendría que ir por el otro lado y entonces a lo mejor sí llegaría, ¿vale? Pero todo depende de por dónde lleve la canalización. Por el medio, sí. Hay una cosa, es que normalmente suele ser, como esto va en bandejas y va por falso suelo, por ejemplo, vamos a pensar en falso suelo. Lo digo porque en la práctica que os había puesto, en la práctica que os decía que había falso suelo, ¿no? Y había que decidir por dónde tirar la canalización, había algunos que me ponían canalización así directamente, ¿no? En diagonal. En diagonal no se suele llevar así, ¿por qué? Porque esto tiene que ir sobre bandejas, y las bandejas en diagonal normalmente no pueden ir, porque ahí están el falso suelo, va sobre soportes, ¿verdad? Entonces los soportes, imagínate, meter bandejas por ahí en medio, sorteando todos los soportes que hay entre, ¿no? Si lo haces bien, puedes. Si tienes suerte, sí puedes, pero más suerte que otra cosa, Entonces, normalmente lo que se hace es llevarlas en horizontal o en vertical, las bandejas, porque ahí sí que sorteas todas las patitas fácilmente, no tienes que hacer, ¿no? Codos ni nada por el estilo. Entonces, normalmente va por bandejas y vas llevando un poquito la estructura por ahí. Pero, sí. ¿El falso suelo atraviesa las paredes?
Depende de cómo sean las paredes, pero normalmente si tienes falso suelo, a lo mejor las paredes son como estas, son también pladur o algo por el estilo, y entonces va a ir por debajo también. Pero las tienes que taladrar, ¿no? No, es decir, si es falso suelo, lo que tienes es que tienes el suelo y por encima tú has puesto el murete, que también suele ser falso. ¿Vale? Lo que haces son despachos de estos que tienen paredes muy... no, de chichenao, ¿no? Que son para separar espacios, pero realmente no son paredes de ladrillo ni nada por el estilo. Vale, pero imaginaos que estos son ya 70 metros y estos son 50 metros. Vale, pues a lo mejor para llegar a un punto que está por aquí, pues ya no te llega tampoco. ¿Qué hacemos entonces? Mover el sitio. Claro, primera alternativa es muevo el TR y a lo mejor lo pongo aquí. ¿Es conveniente ponerlo en el centro de la planta? No. En principio el estándar no dice nada, pero yo creo que es más conveniente que esté con pared por donde llevar los cables, ¿no? Es decir, que en la vertical, que decíamos, que es donde vas a tener los distintos distribuidores de planta, tengas todos en la misma vertical, ¿no? Porque tú imagínate que lo pones aquí en medio y resulta que en la planta de abajo ahí tienes los servicios, en la otra tienes el, no sé, un despacho, en la otra tienes... Pues ya tienes que, en cada planta tienes que estar moviéndolo un poquito, ¿no? Entonces mejor que estén en la misma vertical y decir, mira, este espacio va a quedar reservado para lo que es distribuidores de cada planta. O quizás a la hora de construir el edificio también se ha pensado en ponerlo en el centro. Y van todas Podría ser. Si es así, fenomenal. Vale, entonces, si dice, bueno, si yo lo coloco aquí sí que podría llegar, ¿no? Sí. Relativamente fácil hasta ese punto podría darme. Pero imagínate que es todavía más grande esta planta, que puede serlo, ¿no? Imagina que estos son 120 metros y aquí tenemos, yo qué sé, 80 metros. Pues a lo mejor ya tienes problemas, ¿no? Para llegar a ciertos puntos. Habrá que ¿Qué es? poner más, ¿no? Efectivamente. ¿Qué es lo que se hace entonces? Se pone un segundo TR, ¿vale? En otro sitio de la planta. ¿Vale? Este sería el TR secundario, este podría ser el TR primario, que es el que está, ¿no?, en la vertical con el resto de TRs. ¿Vale? Eso es básicamente cómo se hace este tipo de cosillas. Entonces, lo importante es que esa distancia que hay entre el TR y cualquier punto donde vayan a llegar los cables no supere nunca los 90 metros. ¿Por qué 90 metros? Porque luego la distancia que haya desde aquí, desde donde entra el cable hasta donde está el propio rack, ¿no?, no puede superar los 5 metros. Igual que decíamos que de la roseta hasta donde tengo mi ordenador, ¿vale? 5 metros, 5 metros por aquí y aquí como mucho 90. En total, 100 metros como mucho. ¿Vale? Esa es la limitación que nos impone el estándar para que la calidad de la señal sea suficientemente buena y no tenga pérdidas y no se pierda, ¿vale? Vale, pues nos habla por aquí precisamente de ese posible distribuidor secundario, en caso de que nos haga falta dentro de la planta, si es muy grande la planta que tenemos. ¿Vale? Vale. Y esto fue los puntitos que os mencionaba el otro día sobre cómo debe ser o qué características debería tener un distribuidor de planta, o, ¿vale?, qué debe cumplir. La primera es que nos dice que una sala de telecomunicaciones debería ser capaz de dar servicio a unos 1000 metros cuadrados. Y dice, bueno, 1000 metros cuadrados es un montón. Pues tampoco es tanto, ¿no? Es decir, 1000 metros cuadrados, simplemente si haces 30 por 30 ya tienes 900, ¿no? ¿Vale? Es decir, una planta de 30 por 30 ya serían 900 metros cuadrados, con lo cual no es tanto 1000 metros cuadrados. Pero te dice que eso, que por lo menos una sala de telecomunicaciones debería dar servicio a 1000 metros cuadrados. La sala de telecomunicaciones debe ser también suficientemente espaciosa para que yo pueda entrar tranquilamente, hacer todo el mantenimiento, abrir las puertas de los armarios, ¿no?, el poder meter nuevos armarios, sacar, ¿no?, es decir, que haya facilidad de acceso para hacer el mantenimiento. Con lo cual se recomienda que por lo menos 3 metros cuadrados. 3 metros cuadrados es muy poquito, eso de cuenta, ¿vale? Muy poquito. Entonces, dependiendo de cuál es la cantidad o qué cantidad de racks tengo, mi sala será más grande o será más pequeñita. Si veis por aquí había una foto, no sé si era antes, no. Debajo. Aquí. Si veis en esta foto, es decir, esta sala es amplia. Si os fijáis también en la foto, veis que tiene, ¿qué es esto que hay por aquí? Son aires acondicionados. ¿Por qué hacen falta aires acondicionados? Porque se calienta mucho. Porque se calienta mucho. Es decir, lo que hace falta es que esa sala esté bien refrigerada, porque el calor que van a generar todos los equipos que hay aquí es muy intenso. Cuanto más alto el calor, igual que en un ordenador solo, ¿no? Si yo tengo el ordenador y no me funcionan bien los ventiladores, se me recalienta y se me estropea, ¿no? Pues aquí lo mismo, aquí tengo un montón de CPUs a lo mejor.
funcionando, ¿no? Entre routers, entre no sé cuánto y tal, pues tengo un montón de cacharros que me generan calor y hay que tenerlos bien refrigerados, ¿vale? Entonces, ¿qué más cositas nos dice el estándar? 3 metros cuadrados por lo menos. Segundo, lo que hemos dicho, tercero, lo que hemos dicho, la longitud del cable que conecta el distribuidor de planta con cada una de las tomas de telecomunicaciones con máximo 90 metros. Siguiente cosa, debe estar bien iluminada y ventilada. Ventilada no quiere decir que tenga ventanas y que puedas abrir la ventana. De hecho, muchas veces suelen ser salas que no dan al exterior, es decir, que no tienen ventanitas, ¿no? Sino que simplemente están cerradas, porque una ventana también puede ser una zona de la que entre humedad, en la que entre, yo qué sé. O aire caliente. ¿Vale? Es decir, que al final está mal aislada por culpa de una Entonces, ventana. más que ventilación es refrigeración. Es refrigeración, ¿vale? Yo ahí no sé por qué pone ventilación, pero o ventilada yo pondría refrigerada. Eso es importante. Dice, no debe compartirse con otros tipos de instalaciones como pueden ser instalaciones eléctricas. Es decir, si yo tengo cualquier otra cosa, ¿no? Imaginaos baterías para mantener, ¿sabéis lo que es un SAI? Sí, Un sistema de alimentación ininterrumpida, ¿no? Pues eso lo pongo en otra sala. ¿Por qué? Porque si eso pues salta una chispa, puede haber un incendio, que no afecte lo uno a lo otro, ¿vale? Es decir, que estén lo más independientes posible, de forma que las comunicaciones siempre estén lo más a salvo posible. Dice, de hecho, para evitar incendios o que se propaguen de fuera a adentro o de dentro a fuera de la sala de telecomunicaciones, lo que vamos a intentar es siempre sellar bien la sala de telecomunicaciones. Y sellarla, dice, con materiales ignífugos, ¿no? Dice, todos los accesos, es decir, por donde entre las canalizaciones, lo que sea, que esté bien sellado, ¿vale? Para evitar que el fuego se propague. Dice, dentro de la sala de telecomunicaciones, la canalización recomendada es por suelo técnico, ¿sí? Porque es más fácil el manejar ahí el cableado, quitar una plancha, sacar cables y tal. La puerta también nos da indicaciones de cómo debe ser la puerta. Dice, pues mira, tiene que ser por lo menos de 86, ¿no? Me parece que era 86 centímetros de ancho, 1,90 de alto. ¿Para qué? Pues para que quepan las personas, pero también si tengo que meter armarios grandes, que no tenga que hacer ahí, ¿no? Contorsionismo, ni agujeros, ni nada por el estilo. Y curiosamente dice, debe abrirse hacia afuera y no debe poder cerrarse con llave desde el interior. Es decir, para que nadie se quede ahí encerrado y te corte las comunicaciones y no puedas entrar a sacarle, ¿no? Una cosa curiosa. ¿Vale? Es decir, esto tiene que ver también con temas de seguridad, temas de prevención de riesgos laborales y todas esas cosas que ya sabéis. Bien, el último dice, en la medida de lo posible está protegida frente a incendios, terremotos, maremotos. Dice, bueno, eso ya claro. o sea, son palabras mayores, ¿no? Una sala blindada, haces un punto. Sí, totalmente. Hombre, en la medida de lo posible, pues eso, lo pone en un sitio que esté bien, bien armado, ¿no? Contra ese tipo de cosas. Pero bueno, si te viene un terremoto, ya puedes ponerle lo que quieras, que Bajo tierra y con soporte. si se te cae el edificio, lo mismo te da que te abre. Hombre, de las radios caía, a lo mejor los cables ya. Vale. Y decíamos, si tenemos 90 metros desde la sala de telecomunicaciones hasta las tomas de telecomunicaciones, dentro de la sala de telecomunicaciones como mucho 5 metros. Entonces tenemos 5 metros, equipo, toma de telecomunicaciones, 90 metros, toma de telecomunicaciones, distribuidor, y dentro del distribuidor 5 metros hasta lo que es el radio. Vale. Entonces, importante, 100 metros como máximo. No se puede superar esos 100 metros. Vale. Bueno, y terminamos con el distribuidor de edificio. ¿Qué es el distribuidor de edificio? Es otro distribuidor más. De hecho, tiene que tener las mismas características que hemos visto para el distribuidor de planta. Por cierto, algo importante. Distribuidor de planta, en inglés, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice planta? Plan. No, eso es planta de las que tienen hojas. Floor, ¿no? Y distribuidor, distributor, se dice. Entonces, distribuidor de planta se dice floor distributor y se le conocen sus siglas en inglés que son FD. ¿Vale? FD. Si es distribuidor de edificio, edificio, ¿cómo se dice? Building, ¿no? Building, con B. Entonces, distribuidor de edificio es Building Distributor. Con lo cual, las siglas de distribuidor de edificio son BD. ¿Vale? Bueno, entonces dice, todo lo que veíamos para la sala de telecomunicaciones de una planta vale para la del edificio. Lo único que nos dice
excepcional de la sala de telecomunicaciones del edificio es que, dice primero, no es bueno que estén las plantas intermedias, sino que ese que es el principal lo vamos a poner o en la planta de arriba o en la planta de abajo, ¿vale? Para que luego sea más fácil sacar los cables y tal. Bueno, si hay plantas inferiores, es decir, garajes o plantas subterráneas, no es bueno tampoco colocarlo en plantas subterráneas, por el tema de inundaciones, humedad y todas esas cosas, ¿vale? Entonces, siempre o en planta de arriba o planta de abajo. Normalmente suele estar en la planta baja, suele ser lo más habitual. El acceso debe ser lo más fácil, seguro, ¿no? Dice, de forma que todo el cableado del subsistema vertical, que al fin y al cabo es el que llega hasta ahí, sea lo más directo posible, ¿vale? Que llegue lo más fácil posible. Lo que hemos visto antes, que estén todos en la vertical. Es posible que alguno de ellos se tenga que mover un poco hacia, ¿no?, hacia un lado, y entonces es posible que en algún sitio tengamos también algo de cableado horizontal, ¿no? Es decir, que tenga que haber algo de cableado horizontal dentro del distribuidor de edificio. ¿Vale? Vale. Bueno, lo que dice aquí es que el distribuidor de edificio suele estar en la misma sala, es decir, la sala de telecomunicaciones es común para el distribuidor de esa planta y el distribuidor de edificio. Es decir, yo tengo racks que son de mi planta y luego otros que serán para, digamos, recibir todos los ramales que vengan de todas las plantas. De la mía, de la planta de arriba, de la de arriba, de la de arriba, de la de arriba. ¿Vale? Pero estará todo en una misma sala. Una pregunta, esa imagen tiene cableado de suelo técnico, pero también tiene de techo, ¿no? Sí, lo que pasa es que a lo mejor lo de techo, es decir, evidentemente tiene esta parte de aquí. Esto es parte de la refrigeración también. Si veis que está agujereado, ¿no?, que tiene rendijas y tal, es porque la refrigeración viene de abajo. Lo que haces es que como el aire caliente sube, ¿no?, entonces tú lanzas el aire frío por abajo y el aire frío ese lo que va haciendo es refrigerando y sube el aire caliente que lo absorbe por extractores y cosas así que suele haber en la parte de arriba. Sí, si tuvisteis oportunidad lo veríais por ahí, a lo mejor en el superordenador del Madrid o... Nada, ese no entramos, pero No entramos. Yo sí lo vi, pero Mira el examen de recuperación. Vale, en la universidad tenían una sala que estaba así sellada y que por debajo tenía aire que subía. efectivamente. Vale, entonces... Pero de la universidad, ¿no? La universidad. Tuve una función que fuiste y que no lo puse. Puede ser esa. Vale, A lo mejor tú entonces no. quizá el suelo este lo que está consiguiendo es, por un lado, llevar la refrigeración y a lo mejor parte del cableado va por arriba y otra por abajo, depende de las necesidades que tenga el sitio. Lo que dice el estándar es que preferible es que vaya por abajo, ¿no? Y así aprovechas también todo el falso suelo para meter refrigeración, para meter cables de... A lo mejor lo que han hecho es separar y ponen cables de luz por arriba, cables eléctricos por arriba y cables de datos por abajo, eso ya depende, ¿vale? Depende. Y luego también tenían, ¿cómo se llamaba este? Un sistema de riego para apagar en caso de Sí, que los sí. ordenadores entraran. Eso, el sistema antiincendios lo tienen todos los centros de datos y precisamente lo que intentan evitar o mitigar es que cuando hay un incendio pues estropeen los equipos o lo que sea. Ya muchos de estos sistemas ya no mojan, o sea, intentan que no mojen porque, claro, todo lo que tengo aquí, si lo mojo, dice lo salvo del incendio pero me lo he cargado con el agua, con lo cual, entonces hay sistemas que son especiales, algunos lo que hacen es quitar la concentración de oxígeno. El problema de eso es que te cargas al que esté ahí dentro todavía, ¿no? Y dice, había un señor ahí y ya no ha salido, ¿no? No le dio tiempo. Bueno, pues es un poco peligroso. Hay otros sistemas que lo que hacen es que tiran una especie de agua tan fina, que se llama agua nebulizada, que apaga el incendio porque genera humedad, pero no te estropea los equipos. Eso, por ejemplo, lo tiene Metro de Madrid, que fue quien lo patentó, y es muy chulo. Bueno, yo no he visto en funcionamiento porque no te van a mojar así por mojar, pero vamos, que tiene buena pinta. Tiene buena pinta. También el polvo, puede echar polvo, ¿no? Claro, extintores de Sí, polvo. hay también, de hecho los extintores son de... Hay de polvo, de CO2, Sí. Lo más fácil, yo creo. Yo me acuerdo que tenían un protocolo o algo así para quitar el oxígeno de la sala y que tenían un tiempo para Claro, irse. para salir. Y depende del sistema antiincendio que tengas, pues el protocolo será distinto. No. Será distinto. Entonces, en un caso, por ejemplo, de que quites el oxígeno, tienes que tener, dice, mira, a los 10 segundos va a empezar esto y el que no haya salido... Y por eso tenían salidas de emergencia muy cerca. Claro. Quedaban directamente en el exterior. Eso es. Bien, final. Sistema vertical. Hemos dicho todo eso que está, ¿no?, en la vertical y que me permite unir todas las plantas con el distribuidor de edificio. Vale, nos dice, mira,
digamos que cada sala de telecomunicaciones va a estar unida con las demás a través de ese cableado vertical, ¿no? Ese cableado que va, dices, bueno, ese tendido vertical. ¿Cómo vamos a bajar los cables o por dónde vamos a bajar los cables? Lo que nos dice el estándar es que lo vamos a hacer siempre a través de la misma bajante, y una bajante que en la medida de lo posible tiene que ser exclusiva para cables. Es decir, que no sea la bajante, por ejemplo, de los baños, ¿no? O de las escaleras incluso, es decir, que dice, pues aprovecho el hueco de las escaleras o de los ascensores y bajo por ahí. No, hay que intentar evitarlo y tener que tenga su propia bajada, ¿vale? Precisamente para evitar roces, para evitar chispas, para evitar incendios, para evitar, ¿no? Porque al final, si yo tengo todo el mismo hueco, un incendio, por ejemplo, que empiece en la planta X, se transmite por ahí a la planta, ¿no? Entonces hay que evitar, hay que intentar aislarlo en la medida de lo posible. Vale, entonces dice algunos datos así que hay que tener en cuenta sobre el sistema vertical. Dice distancia entre distribuidores de planta. Sí, un segundito, termino y voy. Un segundo. Distancia entre distribuidores de planta y distribuidores de edificio, depende del estándar, dicen 300 metros, es decir, entre cada uno de los máxima, entre distribuidor de edificio y distribuidores de planta, 300 metros. ¿Qué tipo de canalización se utiliza? Pues vertical en superficie, bien dice, o en pared, ¿vale? Superficie o dentro de la pared. Dice a través de bandejas, que puede haber algún tramo de canalización horizontal, como decíamos antes también, y por último, que no debe instalarse en bajantes de agua, ¿no? De humos, de emergencia, ascensores, ¿no? Ese tipo de cositas. ¿Vale?